Esta mañana nuestro tema es la parábola del trigo y la cizaña. Jesús hablaba de una manera muy especial que permitía que las personas pudieran tener una analogía de cosas que conocían y que veían continuamente en su diario vivir, para que la pudieran aplicar a su propia vida. Y esta parábola en su totalidad la vemos presentada en Mateo, si fueran tan bondadosos en sus Biblias. Vamos a leer ahí en Mateo 13, los versículos del 24 al 26 primero, donde él cuenta la parábola, y luego del 36 al 43, donde les explica la parábola. Ese día el Señor había trabajado bastante, había sido interrumpido, pero a pesar de eso mucha gente le puso atención y escuchó. Porque saben una cosa, lo más importante no es simplemente oír, sino analizar lo que Dios nos dice. No lo que les pueda decir yo, sino lo que Dios nos dice a todos nosotros. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y edifica nuestra vida. Fortalece nuestro espíritu, sana nuestro corazón y nuestra alma. A veces estamos muy lastimados del alma y lo único que nos puede levantar es el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo, y cuando por sus oídos entra la palabra, es la voz de Cristo la que está entrando a cada célula de su cuerpo para fortalecerla, para sanarla, para levantarla. Lo único que a nosotros nos sostiene verdaderamente es Cristo, el Cristo de la gloria. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más que Él. Bendito sea. Les leo entonces con amor y empieza diciendo el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en los versos del 36 al 43 leemos: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega no es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dice, oiga, ¿verdad? Cristo quería que ellos aprendieran en esencia. Y es interesante ver que sus discípulos se acercaron a él y sin ningún ambaje, sin vergüenza, le dijeron a él: explícanos, no entendimos. Y él les explica con tanto amor, y podemos comprender lo que él está tratando de hacer, porque según la parábola, la comunidad de los verdaderos creyentes estará siempre sembrada por cizaña. Siempre va a haber cizaña, aunque nosotros no quisiéramos que así fuera.
Pero hay 6 puntos importantes en este mensaje que quisiera compartirles. Y el primero es el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo quiero que note algo, por favor. Aquí, ¿a quién asemeja Cristo a la semilla? A nosotros, exactamente. Nosotros somos esa semilla. Fíjese qué interesante cómo el Señor diversifica tanto la explicación de lo que nosotros hacemos en esta tierra. No lo podemos ver así, pero el Señor sí lo ve con sus ojos de amor. Porque Jesús vino a sembrar la semilla de la salvación en los corazones humanos. En el Calvario se presentó como esta semilla. En la cruz del Calvario, donde murió, prácticamente sepultó esta semilla, y en su resurrección floreció esta semilla, porque la cantidad de creyentes, en lugar de decrecer, aumentó cada vez más. ¿Saben por qué? Porque aunque el hombre no quiera reconocerlo, necesitamos a Dios. Fíjense, podemos obtener los logros que usted quiera, las cosas materiales que usted quiera, las cosas morales que usted pueda obtener, pero aún así va a haber un vacío existencial en su interior, y que el único que lo puede llenar en nuestro corazón se llama Jesucristo. No hay nadie más que pueda llenarnos. Por eso Él nos dijo claramente en San Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer, porque nos queda un vacío tan grande que nada nos satisface. Por eso es tan interesante ver que Jesús vino y sembró dones en los hombres. Le voy a leer Efesios en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La paráfrasis de este versículo se la quiero leer y dice: sin embargo, según le plugo, Cristo ha dado a cada uno dones diferentes. El salmista dijo que cuando el Señor regresara triunfante al cielo, después de resucitar y triunfar sobre Satanás, daría generosos dones a los hombres. Y vaya si no nos dio dones el Señor. Usted va a 1 Corintios capítulo 12 y usted se va a dar cuenta de la cantidad de dones que el Señor ha derramado sobre nosotros. El hecho de que nosotros lo ignoremos o no nos interese no implica que Él ya no lo hubiese dado. Muchas veces van a haber oportunidades en las cuales usted va a considerar que no es la persona ad hoc para hacer algo, pero el Espíritu Santo lo va a inclinar y usted lo va a tener que hacer. Y se va a asombrar cómo los dones fluyen de parte de Dios. Y otra cosa que le quiero explicar, que cuando Dios le da un don a usted, aunque usted peque, aunque se equivoque, no le quita el don, porque los dones son irrevocables. Cuando el Señor da un don, permanece en nosotros para siempre, hasta el momento en que estemos con Él. Porque Jesús en este mundo sembró esperanza para las personas y también seguridad eterna. Usted se va a encontrar con un montón de cristianos que en el fondo de su corazón no saben si son salvos o no. Dice, ¿y será que me voy a ir al cielo? ¿Y será que me voy a ir en el rapto? Y existen un montón de dudas, porque recuerde que la duda es un espíritu, es una entidad, y su trabajo es precisamente despasar la fe de nuestro corazón a través de inclinarnos a pensar con duda de las cosas que Dios con tanta severidad nos ha dado, con tanta certeza, con tanto amor. Cuando Él vino al mundo lo transformó de tal manera que el mundo no tiene excusa para cambiar. Tiene que ser un mundo donde florezca la palabra de Dios, donde se manifieste que lo que Dios vino a hacer a la tierra está dando fruto, está produciendo algo bueno. Usted puede ver las noticias de todo el mundo, de cualquier latitud, y usted se va a dar cuenta que las noticias son nefastas. Son cosas horribles y terribles las que están pasando en todo el mundo. La corrupción, no piense usted que es exclusiva de nuestro país. Es en todo el mundo la corrupción. No existe un país que no tenga corrupción.
Si usted se da cuenta también, hay una lucha en contra de los hogares, en contra de las familias. Esto de los sexos que a los niños se los están inculcando. Las películas de Walt Disney que los inclinan también a confundirlos. Tantas cosas que están utilizando, cualquier medio, para que no haya reproducción, para que no haya más seres humanos. Por eso usted ve tanta guerra en cada país, no paran las guerras, porque desean que el ser humano no se multiplique más. Es algo tremendo, es un trasfondo formidable esto, pero Dios nos está advirtiendo con tiempo de todas estas cosas. El segundo punto que vemos es que el campo es el mundo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo 2:4 leemos que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted notó, en los dos versículos Dios nos está diciendo que no quiere que se pierda nadie. Usted puede tener la religión que quiera, si usted así lo quiere creer o entender, pero debe saber que ninguna religión lo va a salvar. Lo va a salvar su profesión de fe con Jesucristo. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor es salvo. Si usted va a Romanos en el capítulo 10, así dice claramente que todo aquel que confesare el nombre de Jesucristo será salvo. En Romanos 5 dice que usted y yo somos justificados y tenemos paz con Dios porque un día le abrimos nuestro corazón a Cristo. Es que debemos entender que abrirle el corazón a Cristo no es cambiar de religión, es cambiar de vida, hermanos. Cuando Cristo entra en el corazón de nosotros, no podemos seguir siendo lo mismo. Dios entra en nuestro interior y hace una revolución interna. Y no le estoy hablando de la psique, del pensamiento. Le estoy hablando de algo superlativo. Le estoy hablando de que cuando usted le abre su corazón a Cristo, cuando usted lo declara como su Salvador, sucede un milagro dentro de su ser, pero usted no lo percibe. Su espíritu estaba muerto y en ese momento vuelve a vivir su espíritu. Y cuando vive su espíritu, usted entra en un poder sobrenatural. Porque el cambio que se da en usted no es un cambio de apariencia, un cambio cosmético. Es un cambio genuino que procede del interior de su ser, de su espíritu. Es su espíritu el que genera la transformación, el cambio. Usted no puede seguir siendo la misma persona, porque ahora está guiado por el poder del Espíritu Santo. Si usted va a San Juan en el capítulo 16, se va a encontrar que dice claramente Cristo que el único que puede convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Yo a usted no lo pretendo convencer, ni lo voy a convencer, ni usted a mí, pero el Espíritu Santo sí nos va a convencer a todos, porque Él tiene el poder. Pero para que usted pueda comprender el propósito del Espíritu Santo en su vida, usted tiene que abrirle su corazón a Cristo. Y cuando usted cambia de esa manera su vida, comienza a comprender lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer con usted. ¿Qué está tratando de hacer con usted? Salvarlo. ¿De qué lo quiere salvar? De la muerte eterna, del sufrimiento eterno. Porque el que entra al infierno no puede salir de ahí jamás. No existe poder. Ni Cristo lo puede sacar del infierno. Por eso la lucha del Espíritu Santo es que usted ahora que está vivo no vaya al infierno. Dios no quiere que nos vayamos al infierno. Nos quiere salvar a todos. No sé si le puso atención a los dos versículos. No quiere que ninguno se pierda. A veces que gente que nos cae mal y que es mala dice: ese no se va a salvar, dice, al infierno se va a ir, porque uno es humano. Un hombre en México que no le interesaba a Dios para nada, tenía una religión nada más de nombre, y él da su testimonio, y él dice que en un momento dado él tuvo un accidente y su moto le cayó encima. A la moto no le pasó nada porque él amortiguó el golpe de la moto, y en ese instante él murió. Él no explica que vio gente o esto y el otro, sino que dice que se sintió en un lugar extrañísimo, no había nadie ahí. Dice que sintió rarísimo porque no había nadie.
pero de repente comenzó a sentir una sensación que nunca en su vida él había experimentado. A mí me impactó lo que él dice, porque él no vio nada, él sintió. Pero él explica y dice, no le puedo decir con palabras lo que sentí, porque lo que sentí fue amor. Y nunca en mi vida yo había experimentado amor. Y comencé a sentir un amor tan especial, tan sobrenatural en el interior de mi ser, que comencé a sentir un gozo que nunca había experimentado también. Y alguien comenzó a acercarse a mí. Y yo le dije, Jesucristo, yo te acepto en mi corazón. Yo sé que tú eres Dios. Pero yo me miraba y no tenía cuerpo. Yo era transparente, pero yo estaba ahí. Y dije, Señor, yo no quiero ser como todas esas gentes malas, gentes perversas que hacen tanto daño. Y Jesús le dijo, pero yo los amo. Y entonces comprendí el amor de Él. El amor de Él no es humano, es un amor tan diferente al de nosotros. Nosotros queremos a los que queremos, y a los que no queremos no los podemos querer, pero Él sí nos ama a todos. Él no rechaza a nadie, porque le dijo, todos son mis hijos. Y comencé a entender muchas cosas que nunca antes había comprendido. Y comencé a sentir en lo profundo de mi corazón un gran arrepentimiento, no de remordimiento, sino un gran arrepentimiento de no haberle puesto a mi vida atención a las cosas que Dios nos habla en su palabra. Las cosas que Dios me quería comunicar a mí, que me quería enseñar, nunca me interesaron. Mi vida estaba en mis negocios, en mis empresas, en las cosas que yo hacía. Y cuando terminamos de platicar me dijo, tienes que regresar. Dije, Señor, por amor a tu nombre, yo no quiero regresar. Digo, si ustedes pudieran experimentar lo que yo experimenté, no sentir este cuerpo, no sentir ganas de defecar, de orinar, de escupir, de tragar, nada. Era una libertad absoluta la que yo tenía. No quería regresar a la tierra, no me interesaba nada de la tierra, no quería regresar, porque lo tenía todo. Pero el Señor me dijo, es que es necesario que regreses. Y por eso le estoy contando, con muchos errores le estoy contando mi testimonio, porque yo nunca he servido a Dios, pero de aquí en adelante quiero cambiar mi vida. Quiero ser útil para Dios. Cómo llenó mi corazón ver la actitud de ese hombre, porque el único que podía haberlo convencido y transformado se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ama. En Jeremías usted puede ver cómo Él nos dice con tanto amor, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, dice Él. Mire, nosotros por no ponerle atención a la palabra de Dios, le tenemos terror a la muerte. Saben que los griegos, en medio de su ignorancia espiritual, porque eran muy sabios en su filosofía humana, pero en lo espiritual eran ignorantes, sin embargo decían ellos que la verdadera liberación era la muerte, que ahí nos liberábamos de todo. Y tenían razón, porque todo lo que nos ata en esta tierra, las pasiones, esas cosas tan terribles que tenemos dentro de nosotros, todas se quedan aquí. Nuestras ambiciones, el amor hacia lo material, todo eso se pierde. Y entonces comprendemos por qué Cristo dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la orina y el hollín corrompen. Háganse tesoros en los cielos donde no hay corrupción. Es tan importante que nosotros aprendamos a tener la madurez espiritual para valorar lo que es de Dios. ¿Se acuerda que a Cristo le hicieron caer y le dieron unas palabras diciéndole, ¿es lícito que le paguemos a los romanos impuestos siendo nosotros judíos? Pero no se lo estaban diciendo por justicia, sino para hacerlo caer y que los romanos lo apresaran. Y Él les dijo,
hipócritas. Fíjense, miren qué palabra más dura la que el Señor les dijo. Hipócritas, les dijo. Denme la moneda. Y él vio la moneda y dijo, ¿de quién es la esfinge? La figura que está aquí, ¿de quién es? De César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos quería enseñar, por eso usted ve las parábolas. Y estaba profetizado que Él iba a hablarnos en parábolas. Si usted va ahí a Mateo, ahí mismo donde estábamos viendo, en Mateo 13, si fuera tan amable, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicarles, porque para mí es importante que usted esté bien documentado en las cosas que Dios nos dice. En el verso 34 y 35 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, dice, no les hablaba. Pero note lo que dice el siguiente verso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, ¿desde dónde? Dice, desde la fundación del mundo. Nosotros creemos que sabemos muchas cosas porque ahora nos metemos a internet y ahí nos dice todo lo que nosotros queremos saber, pero esa información no se puede comparar con la información del Evangelio, porque el Evangelio lo contiene todo, y todo es un absoluto, donde Dios nos revela absolutamente todas las cosas que no saben, Él nos las va a hacer saber por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros consideremos lo que el Señor nos está enseñando. Un siervo de Dios nos dijo, James Smith, gran parte del campo está desierto aún, dijo. Ojalá el mundo de nuestro ser interior esté poseído por Él. Qué importante sería que nuestro ser interior estuviera saturado del conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros comprendiéramos cuánto nos falta aprender. ¿Cuánto sabremos nosotros, hermanos? No sabemos nada. Solo Él es el que nos enseña todas las cosas. Yo tengo un amigo que pone en su WhatsApp, nadie sabe, ni yo tampoco. Porque solo Dios sabe. Dios sí sabe. Pregúntele a Dios lo que usted quiera y Él le va a revelar, le va a enseñar. A nosotros nos parece extraño decirte, ¿cómo va a hablar Dios? ¿Qué? Porque nosotros somos tan racionales, porque no usamos nuestra mente espiritual ni nuestro espíritu. Pero si nosotros desarrolláramos nuestra espiritualidad, nos asombraríamos de ver cómo Dios nos habla. Hermanos, Dios nos puede decir hasta qué ropa ponernos. Nos puede decir tantas cosas que son intrascendentes si usted quiere, pero que si usted le consulta a Él, Dios le puede decir. Usted en su corazón siente darle algo a alguien y dice, Señor, tengo ganas de darle a fulano tal cosa. Y el Señor dice, no, detente, no lo hagas todavía. Y un día le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué no me dejaste que hiciera eso? Porque le ibas a hacer daño. Porque yo tenía un trato con Él. Tenía que aprender su lección. Ahora ya lo puedes ayudar. Porque Dios no es egoísta ni es malo. Él es la bondad, la esencia del amor. Es alguien que nos ama tanto que nosotros no conocemos, ignoramos ese amor tan grande que Él siente por nosotros. El tercer punto de los 6 que vemos es la buena semilla. ¿Quiénes son la buena semilla? Nosotros, los hijos de Dios. Miren qué maravilloso. Así dice el verso 38. Notemos que esta es una siembra humana, porque Jesucristo nos siembra a nosotros los creyentes en diferentes lugares del mundo. Nos siembra en los trabajos, nos siembra en las escuelas, nos siembra en los hospitales, en los edificios, en la calle, en los aeropuertos. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que vaya yo, somos una semilla que tiene que producir, porque el Señor nos está sembrando. Aleluya. Qué bendición que usted sea semilla, ¿verdad? Es lindo. Es lindo que usted sea semilla. Porque una semilla germina y produce. Mire, usted siembra un granito de trigo, pero cuando crece, usted ve la cantidad de fruto que trae
esa plantita que usted sembró. De un granito, mire lo que sale. Pero se recuerda la enseñanza. Él dijo que el granito tenía que morir. Y que al morir iba a producir mucho fruto. Nosotros tenemos que hacer morir nuestro ego. Nuestro ego es gigantesco. De ahí viene la palabra vanidad. Y vanidad quiere decir vacío. No nos deja nada. Por eso el Señor nos inclina tanto a ser humildes, pero ¿cómo dice Él? Humildes de corazón, dice Él, ¿verdad? Humildes de verdad, de corazón. Jesús de Nazaret compró esa semilla, nos compró a nosotros a precio de su sangre. Somos su semilla y no una semilla mediocre. Somos una semilla perfecta porque venimos de Dios. Y Él nos siembra donde hay necesidad. Nosotros somos su creación. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, por favor. Versículo 12. Dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Él vio que nosotros somos buenos como semilla para poder reproducirla. Cada vez que usted le habla de Dios a alguien, usted está sembrando en ese corazón una semilla que a su tiempo va a producir. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta hacer semilla, no nos gusta compartir, nos da vergüenza. Mire, un chiste colorado en cualquier parte lo cuenta cualquiera, pero que alguien en una reunión social diga: miren, ustedes saben de Jesús. Es así imprudente, aquí no es el lugar. Nos avergonzamos de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús de eso? El que se avergonzare de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos, dijo el Señor. ¿O es pecado hablar de Jesús, hermano? No. No hay lugar donde no podamos hablar de él. ¿Sabe una cosa? Hubo un cantante argentino, un cantautor argentino que mataron aquí en Guatemala. Era muy famoso. Y él contaba que su mamá era una señora que aquí en Guatemala le dirían guajera. Esos que andan en el basurero recogiendo cosas porque era muy pobre su mamá. Pero hubo algo que me impactó a mí, porque dice que él llevó a su mamá a Europa y la sentó con los reyes de España en un banquete al que le invitaron, y su mamá llegó. Estaba el gran protocolo en esa mesa del rey tan elegante, siguiendo todas las reglas de urbanidad que ellos tienen. Y cuando le sirvieron a la señora, vino la señora, dice, y se levantó de la silla y se hincó en la silla y comenzó a decirle: Dios, te doy gracias por esta comida, por estos alimentos. Y dice: por primera vez vi al rey de España hincado sobre su silla, con la reina de España hincada también. Dice: cómo me impactó que él no se avergonzó de su madre, y su madre no se avergonzó de Cristo, sino que lo honró. Y por haber honrado a Cristo, los reyes la honraron a ella. Porque Dios no miente, Dios nos dice la verdad. Miren, a veces me sacude mi alma los años en que yo no hablé de Dios, y Él me decía que yo hablara de Él, y yo me negaba, me daba vergüenza, me sentía ridículo, sentía cosas horribles dentro de mí. Y viera cómo me arrepiento de eso, cómo le he pedido perdón a Dios por eso, porque de mi vida me debía haber avergonzado, no de hablar de Dios. Si Él es la santidad, la pureza, la perfección, es lo más maravilloso que puede haber. Nuestra boca no está tan limpia para mencionar a Dios, y sin embargo Él quiere que lo mencionemos. ¿Cuánto nos ama Dios? Es increíble. Y nos hizo sus semillas y nos volvió naturaleza divina. Mire qué maravilloso. Usted me dirá: yo no me siento así. No es de sentirse, es de saberlo, porque Él lo hizo, no nosotros. Alabado sea su nombre. El cuarto punto es la cizaña. Nos dice el verso 38: y las cizañas son los hijos del malo.
Miren, ¿cómo podemos identificar a los hijos de Satanás? Tomemos la Biblia como parámetro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los religiosos judíos, a los sacerdotes judíos? ¿Ustedes son hijos de quién? Les dijo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y ellos se enojaron tanto y le dijeron, nosotros somos hijos de Moisés. No somos hijos de fornicación, le dijeron. Porque le estaban diciendo que su madre, a saber de quién había engendrado su vida. Estaban insultándolo a él y a la Virgen María. Estaban insultando a Dios. Pero porque eran hijos del diablo, de Satanás. ¿Usted hijo de quién es? De Dios. Yo soy hijo de Dios. Alabado sea Dios. Y no lo niego y me siento dichoso y gozoso de eso. Porque Satanás tiene sus hijos también. Es la cizaña lo que estamos viendo aquí. Porque el diablo también hace su siembra y tiene sus personas que son sus semillas. Estas personas cizaña son todo lo contrario a la naturaleza de las personas trigo. Nosotros somos trigo. El primer canto evangélico que aprendí y que me quedó re mal, porque yo miraba cómo brincaban y aplaudían cuando estaban cantando en la iglesia, y estos locos, y yo, ¿por qué me vine a meter aquí? Y decían, trigo soy, del granero de Jesús, de... No soy trigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando uno es ignorante, ¿verdad?, de las cosas sobrenaturales de Dios. Soy feliz de ser un grano de trigo. Alabado sea Dios, ¿verdad?, que somos esa semilla preciosa. Si usted notó, la semilla del mal fue sembrada por Satanás cuando los hombres estaban durmiendo. ¿Usted notó? Estaban, dice, durmiendo. Así le leímos en el verso 25. Entonces llegó Satanás y sembró la cizaña, el mal. Porque el diablo infiltra a su familia para crear conflictos en la familia de Dios. Siempre va a ser así. Hay que tener cuidado con los creyentes de apariencia que no tienen vidas espirituales auténticas. Porque el Señor dijo algo bien simple, dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El quinto punto es el enemigo. El enemigo es el que la sembró, el diablo. En Mateo 13:25, se lo voy a leer, ya se le debe haber olvidado, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Le voy a hacer una pregunta, ¿tiene usted enemigos? ¿Los conoce? Nunca pensamos en eso, ¿verdad? Pero sí tenemos enemigos. A veces son hijos del diablo, a veces es el mismo Satanás, pero son nuestros enemigos. Su propósito, hacernos daño al máximo, dañar nuestras vidas, nuestras familias. Nuestro propósito, nuestra entrega a Dios, siempre va a haber eso. Es una guerra. Así lo dice Efesios 6:12, que la lucha que tenemos no es contra seres humanos de carne y hueso, sino contra una organización de Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes. Es un organigrama el que nos da Pablo ahí, para que sepamos la maldad de este ser. ¿Se duerme usted espiritualmente? Sí. Ahora, ¿qué? Vaya por favor en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro, un pescador que se volvió un hombre despierto. Mire el consejo que nos da ahí este pescador formidable de Dios. San Pedro nos está diciendo ahí en Primera de Pedro 5:8, sed, ¿qué empieza diciendo? Sobrios. ¿Qué es estar sobrio? La gente piensa que no está bolo, dice, no, ser sobrio es estar atento, estar con los 5 sentidos puestos en lo que estamos haciendo. Y luego, ¿qué agrega? Y velad, dice, como que dice, no se duerman. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Ahora yo le pregunto, ¿qué come el león? Carne. O sea, ¿cuándo es cuando usted está durmiendo espiritualmente? Cuando es carnal. Cuando usted está en el rochoy, entonces su espíritu está durmiendo. Y lo que el Señor quiere es que nosotros mantengamos el espíritu
vivo, despierto, atento. Y no lo digo yo, Pedro nos lo está aconsejando aquí, que seamos sobrios y que velemos, porque nos está diciendo, ustedes no saben el momento en que los va a atacar. Y así es, usted tal vez está paz, reposo, tranquilidad, armonía, y cuando siente, ¡fum!, entra el flechazo. ¿Sí, de dónde vino esto? Tan felices que estábamos. Y entra la raíz de amargura, el daño, el dolor, el sufrimiento. ¿Y con quién nos enojamos, sinceramente? Con Dios. Porque a Él prácticamente lo culpamos de nuestras desgracias. Alguna cizaña que el diablo siembre en el campo de muchas congregaciones son las personas chismosas. Miren, hay que huir del chisme. Y si usted conoce a alguna persona chismosa, gracias a Dios aquí no hay. Pero si de casualidad apareciera una chismosa, huya de ella, por amor de Dios. No la enfrente, lo va a vencer. Porque el chisme es así exquisito, ¿ves? ¿Supiste lo que le pasó? Ay, no me gusta el chisme, pero ¿qué fue? Hermanos, eso no es de Dios. No es de Dios. No acepten eso. No lo toleren. Solo nos va a hacer daño. Y a todos nos gusta. Nos encanta que nos cuenten. Fíjense, si no nos caía bien y le fue mal, dicen, ay, pobrecito, hay que orar por él, ¿verdad? Pero su merecido, pues, ¿verdad? Porque al malo le va mal, ¿verdad? El chisme no es bueno. Y otra de las cosas que tienen significado dentro de las iglesias también es la envidia. No permita que la envidia venga a ustedes. Y la envidia surge, no es que uno sea envidioso. O usted no ha habido una expresión muy popular que dice, me dio envidia pero de la buena. Mire, envidia es envidia, hermano. Ahí no hay bueno ni malo, es malo. Mejor diga, me dio gusto. Pero envidia no. Eso no es bueno. ¿Por qué le digo eso? Porque Caín mató a Abel por eso. Los únicos dos seres sobre la tierra que eran hermanos, y uno mató al otro por envidia. Tenía envidia de que el sacrificio que él llevó fue acepto por Dios y fue bendecido por Dios. Asesinó a su hermano. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano?, ¿qué le dijo? Soy un guardián de mi hermano, pues. Pero ya lo había asesinado. Pero el Señor le dijo, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Pero es tan importante que nosotros nos cuidemos de la mala semilla que el diablo siembra. Es bien importante que lo tengamos nosotros en cuenta, en consideración. Y el sexto punto que nos ocupa esta mañana es la siega y los segadores. Leemos en el verso 39 que dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aunque la cizaña ha crecido con el trigo, en el tiempo final de la siega serán separados. El trigo será guardado y la cizaña, ¿qué será? Quemada. Vean conmigo, por favor, estas últimas llamadas. Versículos del 40 al 43 de Mateo 13. Aquí dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dice, oiga. Mire qué maravilloso el fin que nos espera a los que tratamos de seguir los pasos de Jesucristo, porque el mal no va a prevalecer hasta el final. El Hijo del Hombre sabe quién es trigo y quién es cizaña. Los creyentes falsos, hipócritas que juegan a la iglesia, un día serán separados de la verdadera iglesia, que es santa y sin mancha y que es también transparente. Y en el traslado de la iglesia va a separar el Señor el trigo de la cizaña. En Primera de Tesalonicenses nos lo dice, en el capítulo 4, del 15 al 18.
Aquí nos habla del rapto de la iglesia y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque el Señor Jesucristo en su revelación nos lo dice también con claridad, para que nosotros consideremos nuestra conducta espiritual ante Dios, no ante las personas, ante Dios. Porque el que nos está viendo y está tomando una contabilidad de todo es Dios. Ahora, si usted va conmigo a Mateo 25 y leemos los versículos del 31 al 45, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Que nuestra conducta en relación con la vida diaria tiene mucho que ver para Dios, y Él está considerando y tomando en consideración para nuestra eternidad. Por eso es tan importante que nosotros debemos una conducta que refleje la palabra de Dios en nuestra vida, que ponga de manifiesto que estamos sirviendo al Dios eterno y todopoderoso. Porque en el juicio del gran trono blanco vemos al trigo separado de la cizaña. Y aquí concluyo el mensaje. Quisiera leerle en Apocalipsis, en el capítulo 20, los versos del 11 al 15, y le ruego con todo respeto que le ponga atención, porque dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Note por favor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, donde están los registros de mi vida y de la de ustedes. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, dígame si es justo Dios o no, porque nos está diciendo con tiempo qué es lo que va a suceder. Ahora, nosotros tenemos total libertad de decir, no me interesa, no lo creo, no me importa. O podemos decir, no quiero ir a ese lugar. Porque de lo que sí puede usted estar 100% seguro en esta tierra es que se va a morir. El problema es a dónde va a ir. Y el otro problema es, no sabe en qué momento se va a morir. Pero lo que sí podemos hacer es obedecer a Dios en lo que nos aconseja y estar con seguridad en nuestro corazón del lugar al que vamos a ir. Porque si usted hace memoria, empezamos leyendo la voluntad de Dios, donde dice que nos amó de tal manera que no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Tarde o temprano, usted va a llegar con todo su ser a los pies de Cristo. Y usted va a lograr comprender muchas cosas que ahora le están veladas. Y usted va a entender por lo profundo de su corazón, no de su mente, la necesidad que tenía usted de Dios. Mire cómo lo plasma el Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, por la sed. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ojalá que el alma de ustedes clame de verdad la presencia y la llenura de Dios en su ser. Créanme, es lo único que vale la pena en esta tierra. Todo lo demás pasa, todo lo demás se termina. ¿Usted vio alguna vez las fotos de Elizabeth Taylor cuando era una jovencita de 12 años? Era preciosa. Y mientras más se hizo adulto era más preciosa. Pero la vio de 80, la más fea que un mapamundi. Sí, hermanos, es que todo pasa, todo se termina. Usted ahorita puede ser joven, bello, atractivo y todo, pero los años no perdonan. Y aunque se haga 1000 cirugías, no quede pellejo para dónde jalar, lo feo va a venir. Porque ¿sabe qué? No fuimos hechos para eternidad en esta tierra. Solo estamos de paso, de prueba. Este cuerpo es desechable, porque Dios preparó uno como el de Él cuando resucitó, que es eterno y sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cierre sus ojos, por favor. Padre, cómo te agradecemos tu paciencia con nosotros, nuestra incredulidad, nuestra dureza del corazón, porque de veras a veces quisiéramos creer, Señor, pero hay tantas cosas en nuestra mente que nos estorban. Pero sabemos que será inevitable que el diablo siembre la cizaña cerca del trigo. Pero ayúdanos a mantenernos despiertos para que no la siembre en nuestro corazón ni en nuestra iglesia. Sálvanos, Señor, de toda esa maldad. Y ayúdanos a que comprendamos el precio, el valor, lo importante que tiene ser trigo tuyo, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que bendigas a cada persona en este lugar que ha tenido la paciencia de escuchar tu palabra, de escucharme a mí, Señor. Y si alguno de ustedes nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo les sugiero con amor y con respeto que haga esta sencilla oración desde su lugar y que le diga: Señor Jesús, de verdad yo te necesito, yo anhelo conocerte, yo deseo saber más de mí mismo, y conociéndote a ti me voy a conocer a mí. Por favor, perdona todos mis pecados, mis equivocaciones, porque voy a seguir equivocándome, pero estando contigo, al confesar mis pecados son limpiados por tu sangre preciosa. Ayúdame, Señor, a transformar mi vida y a ser diferente. Entra en mi corazón y toma posesión de mi ser. Yo te lo ruego.
Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano, yo quiero orar con usted, quiero bendecirle. Señor Jesús, yo te doy gracias porque cada persona aquí públicamente ya te aceptó en su corazón. Te ruego que los bendigas porque cada uno de ellos tiene en su interior ilusiones, tiene en su interior proyectos de vida, tiene en su interior esperanzas, tiene en su corazón esa expectativa que tú puedes transformar sus vidas. Yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que tú entres en cada vida y en cada corazón y fortalezcas esas áreas de su ser para que no pierdan sus esperanzas, pero que no las cimenten en personas y en cosas, sino en ti, porque de ti proviene toda dádiva y todo don perfecto, toda prosperidad y toda suerte viene de ti. Y tú nos quieres bendecir siempre, Señor, porque tus planes para nuestras vidas son solo de bien y no de mal. Por eso te ruego en esta mañana que la paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento humano llene cada vida y cada corazón. Que tu consuelo elimine la aflicción, que tu presencia elimine la soledad y el vacío, que tu revelación se lleve la ignorancia espiritual que tenemos y tú nos des la revelación instantánea de todo lo que es tu maravilloso evangelio, tus buenas noticias para nuestra vida. Y te doy gracias por no ser una religión, sino ser un nuevo tipo de vida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte y ayúdanos a transformar nuestro corazón para agradarte a ti y para que disfrutemos a plenitud cada día que nos regales. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, y como tu ministro, como tu sacerdote, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego que alces tu rostro sobre ellos, los llenes de tu luz, de tu favor y de tu misericordia durante todo el día. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.